Buenas tardes compañeros y maestro. En esta ocasión les traemos una presentación sobre la segunda ley de la termodinámica. El equipo está conformado por Fragoso García Elizabeth y Martínez Sánchez Edgar Gabriel. Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería Metalurgia y Materiales de la ESIQUIE. En esta presentación veremos una pequeña introducción a la segunda ley de la termodinámica, algunos ejemplos rápidos y las ecuaciones que rigen esta ley, además de un ejercicio para reforzar los conocimientos adquiridos en esta presentación. Entonces primero veremos la introducción, en la cual dice: la energía es una propiedad conservada y no se sabe de ningún proceso que viole la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, es razonable concluir que para que ocurra, un proceso debe satisfacer la primera ley. Sin embargo, como se explica aquí, satisfacerla no asegura que en realidad el proceso tenga lugar. El ejemplo más común que veremos sería el de la taza de café. Es común que una taza de café caliente dejada en una habitación que está más fría termine por enfriarse. Este proceso satisface la primera ley de la termodinámica, porque la cantidad de energía que pierde el café es igual a la cantidad que gana el aire circundante. Ahora consideramos un proceso inverso: el café caliente que se vuelve incluso más caliente en una habitación más fría, como resultado de la transferencia de calor desde el aire. Se sabe que este proceso nunca se lleva a cabo, sin embargo, hacerlo no violaría la primera ley, siempre y cuando la cantidad de energía que pierde el aire sea igual a la cantidad de energía que gana el café. Otro ejemplo que es muy común es el calentamiento de una habitación mediante el paso de corriente eléctrica por un resistor. Nuevamente, la primera ley dicta que la cantidad de energía eléctrica suministrada a la resistencia sea igual a la cantidad de energía transferida al aire de la habitación como calor. Ahora se intentará un proceso inverso, es decir, se espera que transferir cierta cantidad de calor a la resistencia cause que se genere una cantidad equivalente de energía eléctrica en ella. Sin embargo, esto no ocurre. Los procesos van en cierta dirección y no en la dirección contraria. La primera ley de la termodinámica no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que en realidad ocurra el proceso. Esta falta de adecuación de la primera ley para identificar si un proceso puede tener lugar se remedia introduciendo otro principio general, que es la segunda ley de la termodinámica. Ahora pasaremos con mi compañera Elizabeth para los siguientes puntos. Bueno, después de la introducción que nos dio mi compañero Edgar, voy a proceder a explicarles un poco más a detalle la segunda ley de la termodinámica. Específicamente voy a hablarles acerca de la entropía. Para empezar, es importante mencionar que la segunda ley de la termodinámica nos ayuda a entender la incapacidad que tiene la primera ley para explicar algunos fenómenos con respecto a la conversión de la energía. Principalmente está relacionada con la dirección del proceso de intercambio de energía. Así que podemos decir que el trabajo puede convertirse en calor, pero no todo el calor puede convertirse en trabajo. Existen dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica. El primero es el enunciado de Kelvin-Planck, en donde dice: es imposible construir una máquina que funcione según un ciclo cerrado, cuyo único efecto sea el de producir trabajo e intercambiar calor, teniendo una sola fuente de calor. Esto quiere decir que ninguna máquina en la industria tiene un rendimiento del 100%. En promedio el rendimiento de las máquinas es de un 40%, por lo tanto siempre habrá calor de desecho. También es importante mencionar que este enunciado habla acerca de procesos cíclicos, es decir, que su estado final es el mismo que su estado inicial. Esto se debe a que la máquina térmica se conforma de una fuente de calor. Esta es la que suministra energía a la máquina térmica y al sumidero, que tiene que tener una temperatura menor para que exista una transferencia de calor, ya que la ley establece que el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto de menor temperatura a un objeto de mayor temperatura. Así, cuando el calor pasa por la máquina térmica, una parte de ese calor se convierte en trabajo y la otra parte pasa al sumidero. El segundo enunciado es el de Clausius, en donde dice que es imposible que el calor se transfiera por sí solo desde una región de baja temperatura
hasta otra de mayor temperatura. Esto quiere decir que para poder enfriar algo por debajo de la temperatura ambiente se necesita de un trabajo adicional. La entropía. La entropía se representa con la letra S y es una variable de estado. Está asociada a la probabilidad de que un determinado estado ocurra en un sistema. Aquellos más probables tienen una mayor entropía. La entropía es una propiedad extensiva del sistema y depende de la masa del mismo. Por lo tanto, los valores de la entropía son aditivos de la misma manera que el contenido calorífico del sistema. Es muy importante diferenciar entre el sistema y el entorno, ya que la combinación de ambos constituye un sistema aislado. Variación de la entropía en un proceso reversible. En un proceso reversible, la suma de las variaciones de entropía del sistema y su entorno siempre es cero, puesto que la combinación de un sistema y su entorno constituyen un sistema aislado. También puede admitirse que la variación de la entropía en un proceso reversible en un sistema aislado siempre es cero. Ahora, variación de la entropía en un proceso irreversible. En un proceso reversible espontáneo, la suma de las variaciones de la entropía del sistema y su entorno será una cantidad positiva. Consecuentemente, un proceso irreversible en un sistema aislado procederá siempre con un aumento de entropía. Variación de la entropía en una reacción química. Para una reacción química que se desarrolla desde el estado inicial A hasta el estado final B, la variación total de entropía se representa de esta manera, en donde dice que la variación de la entropía total es igual a la entropía final menos la entropía inicial total. Criterios de espontaneidad basados en la entropía. Existen tres criterios. El primero menciona que, si la variación de la entropía total es igual a cero, el sistema está en equilibrio y no podrá ocurrir ningún cambio. El segundo criterio menciona que, si la variación de la entropía total es mayor a cero, la reacción tenderá a ocurrir espontáneamente desde el estado inicial al final. Y el último menciona que si la variación de la entropía total es menor a cero, la reacción tenderá a ocurrir espontáneamente en dirección inversa, es decir, del estado final al inicial. El siguiente punto que veremos será sobre la energía libre. Las reacciones químicas son rara vez estudiadas en condiciones de energía constantes, y por lo tanto el criterio de espontaneidad basado en la variación de entropía no tiene mucho uso práctico. La mayoría de las reacciones químicas y las de interés metalúrgico se realizan a presión y temperaturas constantes. A veces también se estudian las de volumen y temperatura constantes. Los sistemas en estas condiciones, es decir, presión y temperatura o volumen y temperatura constantes, se les denomina sistemas cerrados. Sí, y se caracterizan porque no puede haber transferencia de masa en el límite del sistema, pero sí transferencia de energía. Es importante, por lo tanto, obtener un criterio de espontaneidad basado en la función termodinámica, aplicable a las condiciones arriba mencionadas. Tal criterio puede ser establecido por el uso de funciones de energía libre de Gibbs y Helmholtz. La energía libre de Gibbs es denominada por la letra G y la energía libre de Helmholtz es denominada por la letra A. De un sistema se definen como: la ecuación para la energía libre de Gibbs es igual a G, que es igual a H menos Ts. H es igual a la entalpía, T es igual a temperatura y la S es la entropía. Ahora para la ecuación de Helmholtz, A es igual a U menos T por S. U sería la energía interna, la T es la temperatura y la S es la entropía. La variación de energía libre para una reacción es la diferencia entre la suma de las energías libres de los productos y los reactantes. Así, para una reacción a temperatura T, la variación de energía libre de Gibbs se denominará como delta G. Esta ecuación está dada por delta G es igual a la suma de las energías libres de los productos menos la suma de las energías libres de los reactantes. Desarrollando la ecuación tenemos que delta G es igual a delta H menos la temperatura por delta S, donde delta H y delta S son las variaciones de entalpía y entropía de la reacción a temperatura T. Más exactamente, la ecuación anterior debería ser escrita
como delta G a una temperatura, que es igual a delta H a una temperatura, menos la temperatura por delta S a una temperatura. Pero con frecuencia el subíndice no se escribe y generalmente se admite como delta G, delta H y delta S. Se refiere a la temperatura T. Similarmente, la variación de energía libre de Helmholtz, delta A, puede ser escrita como delta A es igual a delta U menos la temperatura por delta S, donde habíamos dicho que delta U es igual a la variación de la energía interna y delta S es igual a la variación de la entropía. El siguiente punto es los criterios de espontaneidad basados en la energía libre. Para una reacción a volumen y temperatura constantes, los siguientes criterios deben ser establecidos. Si delta A es 0, el sistema está en equilibrio. Si delta A es negativo, la reacción tiende a producirse espontáneamente. Si delta A es positivo, la reacción ocurrirá espontáneamente en la dirección opuesta. Similarmente, para una reacción a presión y temperatura constantes, los siguientes criterios deben ser establecidos. Si delta G es 0, el sistema está en equilibrio. Si delta G es negativo, la reacción tiende a producirse espontáneamente. Si delta G es positivo, la reacción ocurrirá espontáneamente en la dirección opuesta. Si los reactivos y los productos están presentes en su estado estándar, delta G será reemplazada por delta G0 o variación de energía libre estándar de Gibbs. Debe hacerse notar que en el enunciado anterior la variación de la energía libre es la correspondencia al sistema y por lo tanto el entorno no necesita ser incluido. Al mismo tiempo cabe destacar que la mayoría de las reacciones químicas de interés metalúrgico se desarrollan en condiciones de presión y temperatura constantes. Por lo tanto la energía libre de Gibbs solamente se llamará energía libre para los casos de metalurgia. El siguiente punto sería el cálculo de la variación de energía libre. Para determinar si una reacción que se desarrolla a presión y temperatura constantes tenderá a ser espontánea o de otro modo, es necesario conocer la variación de su energía libre. Por simplicidad, las variaciones de energía libre de las reacciones se calculan cuando los reactantes y los productos están en su estado estándar, y de este modo se expresa como variaciones de energía libre estándar, delta G0. Ahora veremos esta reacción donde tenemos A más B, que da como producto C más D, en condiciones estándar. La ecuación utilizada sería delta G0, que es igual a la suma de la energía libre de los productos menos la suma de la energía libre de los reactantes, que nos da como resultado la energía libre de C más la energía libre de D menos la energía libre de A menos la energía libre de B. Para calcular la variación de energía libre estándar de una reacción, deben conocerse las energías libres estándar de los reactantes y de los productos. Sin embargo, como en el caso de la entalpía, los valores absolutos de las energías libres de las sustancias son desconocidas, y solo mediante diferencias se les puede individualizar. Con todo, las energías libres tipo entalpía tienen algún punto de referencia, en función del cual de los valores actuales de numerosas sustancias pueden calcularse. Por lo tanto, aceptemos que las energías libres de las formas estables de los elementos a 25 grados y una atmósfera de presión tienen asignadas arbitrariamente un valor 0. Las energías libres de formación de los compuestos se calculan en base al antes mencionado, y ese valor se describe como la energía libre estándar de reacción o energía libre estándar de formación. La energía libre estándar de formación de un compuesto es la variación de energía libre que acompaña a la reacción, por la cual se forma a partir de sus elementos, cuando los reactantes y los productos están en su estado estándar y se expresan como calorías sobre mol o joule sobre mol. El siguiente punto es sobre la energía libre de Gibbs y sus funciones termodinámicas. Las ecuaciones para las funciones termodinámicas son las siguientes, donde tenemos que la energía libre es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Esta ecuación también puede escribirse como la energía libre es igual a la energía interna más la presión por el volumen menos temperatura por la entropía. Sacando la derivada de esta ecuación, tenemos que la diferencial de la energía libre es igual a la diferencial de la energía interna más la presión por la diferencial del volumen más el volumen por la diferencial de la presión menos temperatura por diferencial de la entropía menos entropía por diferencial de la temperatura. Ahora tenemos que la diferencial de la energía interna es igual a la diferencial inexacta del calor menos la presión por la diferencial del volumen. Y tenemos que la diferencial de la entropía es igual a la diferencial inexacta del calor sobre la temperatura. Ahora, para una variación reversible, tenemos que la diferencial de la energía interna es igual a la temperatura por la diferencial de la entropía.
menos la presión por la diferencial del volumen. Sustituyendo la diferencial de la energía interna, tenemos que la diferencial de la energía libre es igual al volumen por la diferencial de la presión menos la entropía por la diferencial de la temperatura. Ahora tenemos que, sustituyendo esto para presión constante y temperaturas variables, tenemos que el cambio de la energía libre con respecto a la temperatura y presión constantes nos da como resultado menos entropía. Ahora para temperatura constante y presión variable tenemos que el cambio de la energía libre con respecto a la presión y temperatura constantes nos da como resultado el volumen. El último punto a ver será sobre la ecuación de Gibbs-Helmholtz. En esta ecuación tenemos que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Sustituyendo delta S, tenemos que delta G es igual a delta H menos temperatura por el cambio de delta G con respecto a la temperatura a presión constante. Esta ecuación se conoce como Gibbs-Helmholtz. La ecuación permite el cálculo de la delta G0 para reacciones a cualquier temperatura, partiendo desde su iniciación. Ecuaciones similares pueden ser escritas para delta G0. Entonces tenemos que delta G0 es igual a delta H menos T por el cambio de delta G0 con respecto a la temperatura a presión constante. Ahora pasemos con mi compañera Elizabeth para ver el ejemplo. Bueno, ahora voy a resolver un problema del tema de variación de entropía en una reacción química. Antes de resolver este problema es necesario mencionar que la unidad de entropía molar es calorías sobre grado mol o joule sobre mol Kelvin, lo que también se expresa como unidad de entropía. La variación de entropía de una reacción generalmente se valora a presión y temperatura constantes, es decir, a 25 grados Celsius y a una atmósfera. Para obtener el cambio de entropía de una reacción deben ser conocidas las entropías de los reactivos y de los productos a la temperatura y presión deseadas. Como pueden ver, en el problema ya nos está dando esos valores. Si no nos lo diera, sería necesario ayudarnos de la tercera ley de la termodinámica para poder obtener esos valores. Pero como ya nos los está dando, únicamente tendríamos que sustituir los valores de la entropía que nos está dando del óxido crómico, del carbono, del cromo y del monóxido de carbono en la ecuación que ya les había comentado anteriormente, en donde menciona que el cambio de entropía se define como la diferencia entre la suma de las entropías de todos los productos y la suma de las entropías de todos los reactivos. Así, sustituyendo los valores que ya nos está dando el problema, tendríamos un resultado de 129 calorías sobre